Buenas tardes, espero que todos anden muy bien y sus familias también. Eh, Seguimos encontrándonos de esta manera, virtual, debido al impedimento que tenemos básicamente de juntarnos como lo hacemos habitualmente para charlar de distintos temas de seguridad e higiene. En esta ocasión, como ven, vamos a repasar o vamos a charlar un poco de lo que es la ergonomía en los puestos de trabajo. ¿Qué es esta palabra ergonomía? Dentro de lo que es seguridad e higiene es una ciencia que estudia básicamente el cuerpo humano y cómo se interrelaciona con el medio ambiente artificial que lo rodea. Entonces van a ver que la ergonomía tiene una serie de principios para diseñar artefactos y los distintos puestos de trabajo para comodidad del usuario. La van a ver aplicada en un montón de lugares la ergonomía, incluso en cosas habituales o que ni nos damos cuenta que participa la ergonomía. Si vemos el diseño de la cabina de un vehículo, de un camión, se diseña ergonómicamente. Si recuerdan cómo era un camión, por ejemplo, de hace muchos años, van a ver que era algo todo rígido, los comandos por allá alejados, ahora se sientan en un camión moderno y van a ver de que es todo envolvente, todo a mano, el asiento no es rígido, eso es ergonomía también. Eso, los mouse se diseñan ergonómicamente, tienen una forma tal que se adecua a la mano y ayudan a que no haya, por ejemplo, quiebres o desviaciones, en este caso en la muñeca, y que no aparezcan molestias. Las sillas que usamos cuando trabajamos con una computadora son sillas ergonómicas. ¿Qué significa? Que nos da la posibilidad de ajustar en altura, en profundidad el respaldo, tiene una forma que ayuda a mantener un buen apoyo en la espalda. Eso es ergonomía. Hay herramientas, pinzas, martillos, incluso que se diseñan de forma ergonómica. A mí me gusta siempre esta capacitación, esta charla, comenzarla explicando cómo funciona nuestra columna vertebral o cómo se puede incluso llegar a lesionar. ¿Cómo está compuesta nuestra columna? Van a ver que tenemos vértebras. Si la vemos en nuestra columna de frente, vamos a ver que es bien vertical, como vemos acá, y si la vemos de perfil, tiene unas curvaturas naturales. Las vértebras se dividen en distintos grupos. Acá en la parte superior tenemos las vértebras cervicales, en el medio las torácicas, y en la parte baja las lumbares, terminando con el sacro y el coxis, que es el famoso huesito dulce. La vértebra es duro, son huesos, y en su mayoría mantienen esta forma. Si bien por ahí son más chicas hacia la parte del cráneo y un poco más grandes hacia la parte baja, todas más o menos mantienen este formato. Tienen estas apófisis o estas puntas. ¿Cuál es la función? Imagínense estas vértebras, ¿no? Una arriba de la otra. Entonces estas puntas, estas apófisis, hacen tope. Fíjense, para la derecha tenemos los movimientos limitados, para la izquierda tenemos los movimientos limitados, para atrás tenemos los movimientos limitados, hacia acá adelante no tenemos mayor limitación. Acá en el cuerpo van a apoyar los discos intervertebrales, que ahora vamos a charlar sobre esos. Y cuando estas vértebras está una arriba de otra, se forma el famoso canal raquídeo. ¿Qué es el canal raquídeo? Es por este agujero vertebral, decíamos, cuando están todas en torre, se forma este canal donde pasa la médula espinal. Yo siempre pongo de ejemplo como que es el cable principal de nuestro organismo, esta médula espinal. Es el cable que sale del cerebro, el cable principal que sale de la computadora que maneja todo nuestro organismo. ¿Sí? Fíjense la importancia que tiene la columna vertebral, que le hace como una aislación, como una protección mecánica a ese cable principal. Decíamos que entre vértebra y vértebra, acá en el cuerpo apoyan los famosos discos intervertebrales. ¿Qué función tienen estos discos intervertebrales? Primero nos dan movilidad. Si no tuviesen los discos estos,
estaría hueso con hueso y sería rígida nuestra columna. Entonces los discos, una de las funciones que tienen es darles movilidad a todas nuestras columnas, y después son los que terminan absorbiendo, recibiendo todas las posturas y esfuerzos a los que sometemos a nuestra columna. Estos discos tienen un núcleo pulposo, que es el que vemos acá en el centro, y anillos fibrosos concéntricos. Después vamos a volver a charlar sobre esto enseguida. También en nuestra columna se completa, digamos, el tren superior de la columna con ligamentos y músculos, que básicamente lo que hacen es darle soporte a toda la parte alta, digamos, de mi cuerpo. Pero volvamos a charlar sobre los discos, y esto es importante que lo entendamos porque son los que se terminan después lastimando. Estos discos no están preparados o diseñados para trabajar de cualquier manera. Yo siempre, cada vez que me van a ver, ven que ando con un disco de este tipo que uso de ejemplo. Supongamos que este es uno de los discos y cada palma de la mano es una vértebra. Esto está así, ¿no? Decíamos vértebra, disco, vértebra. Entonces, estos discos, tenemos el núcleo y los anillos fibrosos concéntricos. Estos dos discos no están preparados para trabajar de cualquier manera, decíamos. Estos discos están preparados cuando las posturas y esfuerzos a los que los sometemos hace que se distribuyan en forma pareja en todo su perímetro, ¿no? ¿Cómo tiene que estar la columna para que suceda eso? Y derecha. Entonces, cuando la columna está posicionada en forma derecha, esto es como que trabaja de forma adecuada, se distribuye, ahí podemos ver, ¿no? Se distribuye en forma pareja en todo su perímetro. ¿Qué pasa cuando adoptamos malas posturas? Cuando a nuestra columna la sometemos a malas posturas, y peor si todavía si hacemos esfuerzo con la columna doblada, lo que pasa es esto. Lo que hacemos básicamente es pellizcamos ese disco, se comprime en una zona, y ese núcleo, ¿qué pasa? Tiende a salirse por la parte de atrás. Y ahí es donde empiezan los problemas que después vamos a charlar. Tampoco estos discos están preparados para trabajar a la torsión. No, es una de las peores cosas que le podemos hacer a nuestros discos, hacerlo trabajar a la torsión. Más si es con movimientos repetitivos frecuentes, y peor si es con sobrepeso, con peso. Es una de las peores cosas que le podemos hacer al disco, porque le puede ocasionar la rotura, le hace como un efecto cizalla que lo puede romper. ¿Por qué duele la espalda? A ver, hay varios factores obviamente que pueden desencadenar en una lesión en la espalda. Puede ser provocado por fisuras, por hernias, contracturas musculares desencadenadas por sobrecargas posturales, esfuerzo, por compresión de las raíces nerviosas, porque decíamos que pasa todo el sistema, todo el cable principal, todo el sistema nervioso pasa por ahí por la columna. Pero fíjense este dato, ¿no? Más del 20% de todas las lesiones en las áreas de trabajo están relacionadas con el manejo manual de carga. Igualmente, quiero que se queden de este lado con este concepto de que no piensen únicamente que la espalda la podemos lesionar por sobrepeso, sobrecargándola. Los movimientos repetitivos, así sean sin sobrecarga, o las malas posturas constantes, pueden ocasionar las lesiones. ¿Cuáles son esas lesiones? Y hay factores agravantes que pueden desencadenar o ayudan a llegar a una lesión en la espalda. ¿Qué es un factor agravante? Cosas que sumamos, digamos, y que pueden facilitar o ayudar a que se rompan los discos de la espalda. Uno es el envejecimiento natural del disco vertebral. A partir de los 25 años de edad, los discos empiezan a perder elasticidad e hidratación. Esto es naturaleza pura, no podemos hacer nada contra esto. Como decimos, a los 25 años, a partir aproximadamente, no es tajante, pero a partir de los 25 años aproximadamente, los discos empiezan a perder elasticidad e hidratación. ¿Qué significa esto? Que estos discos como que se resecan y empiezan a aparecer, o pueden empezar a aparecer, pequeñas grietas, como vemos ahí. Si tenemos esa deshidratación y se nos hace esa grieta, si encima los maltratamos a los discos, o sea, los sometemos a mala postura, esas grietas es como que le hacen el camino más fácil para que se rompa
el disco. Otro factor agravante, y uno de los más importantes, es el peso que levantemos y cómo levantemos. A mí siempre me gusta comparar la espalda como si fuera una carretilla. Cuando ustedes levantan con una carretilla, ¿dónde tratan de poner el peso? ¿Sobre la manija de la carretilla o sobre la rueda? Sobre la rueda, obviamente, porque es como que se hace más liviano el levantar. Con la columna pasa exactamente lo mismo. ¿Dónde estaría la rueda de mi columna vertebral? Y en la zona lumbar, acá, a donde pivotea la columna. Entonces, cuanto yo más me alejo de ahí, es más el esfuerzo que se traduce a los discos. ¿Cuánto? Y hasta 5 veces más puede llegar a hacer la sobrecarga en los discos. Recuerden, la columna es una palanca, con un punto de apoyo que está en la zona lumbar. Cuanto yo más me alejo, es como que más pesado se vuelve a levantar lo que queremos levantar, o más es el esfuerzo en realidad que se transmite a ese punto de apoyo. El tercer factor agravante es tener alguna deformación en nuestra columna. Hoy cuando les mostraba uno de los primeros slides de la columna, les decía que si la veía de frente, mi columna es bien vertical. Ahora, si yo la veo de frente y tiene una curvatura, es lo que se conoce como escoliosis. Y también les decía que si la veía de perfil, tiene unas curvaturas naturales. Ahora, si esas curvaturas son exageradas, o sea, son muy grandes esas curvaturas, en la parte baja lo que se conoce como lordosis, y en la parte alta lo que se conoce como cifosis, como la figura acá a la derecha. ¿Por qué es un factor agravante tener una deformación en la columna? Y porque ya hay discos que de por sí, desde el vamos, ya van a estar trabajando mal, van a estar trabajando de manera inapropiada. Y ahora sí llegamos a los accidentes discales más frecuentes, que seguramente, si no los conocen, lo han escuchado, tienen seguramente también algún conocido que ha tenido alguna de estas dolencias o accidentes discales. Tenemos la lumbalgia, el lumbago agudo, la ciática y el más famoso, o el que más compromete la zona, la hernia discal. A ver, la lumbalgia y la ciática es bastante similar en su mecánica de lesión. Yo les decía, esto cómo está preparado para trabajar, y de esta manera, cuando las posturas y los esfuerzos hacen que se distribuya de forma, manejan todo el perímetro. Si yo esto no lo hago, y lo hago trabajar mal, lo que estoy haciendo, decíamos, es comprimir el disco ese, y ese núcleo tiende a salirse. Con malas posturas repetitivas, y peor si ya dijimos que el peso es un factor agravante, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a inflamar la zona de acá atrás. ¿Y qué pasa por acá atrás? La médula espinal, todo el sistema nervioso. Entonces, cuando se inflama esa zona, se toca el cable ese que pasa por ahí atrás y se manifiesta con dolor. Incluso hay gente por ahí que se queda paralizada, esto de quedarse duro, que por ahí se agachan, ¡oh!, sienten un tirón y se paralizan. ¿Qué es eso de quedarse paralizado? Es el mecanismo de defensa de mi organismo ante, es como que siente como que hay un cortocircuito en ese cable y manda a saltar la térmica. Entonces, hasta que después no te puedes reincorporar de a poquito, despacito, te quedas en esa posición. Entonces, me interesa mucho que se entienda esto, cuál es la mecánica de lesión. Esto está preparado para trabajar así, y nosotros lo sometemos a esto. Y vuelvo a insistir con esto, cuando hablo de someterlo, no crean que es únicamente haciendo esfuerzo, o sea, los malos movimientos repetitivos, hasta sin sobrecarga, o las malas posturas repetitivas, igualmente pueden lesionar los discos. El peso es un factor agravante. Entonces, esto está preparado para trabajar así, y yo lo someto a esto. De ahí aparecen estos problemas. Y en el peor de los casos, llegamos a una hernia discal. ¿Qué es una hernia de disco? Esto que vemos acá. Se rompe. Lo rompí directamente a los anillos fibrosos. Ese núcleo sale y no vuelve. Porque en la lumbalgia, en la ciática, digamos, habitualmente el tratamiento es, te dan reposo, algún analgésico, alguna pichicata, algo así para desinflamar la zona. Con el reposo, y cuando se desinflama ese núcleo vuelve a su lugar
natural. Puede quedar resentida la zona, suele quedar resentida la zona, pero es como que vuelve casi a la normalidad. Con la hernia de disco no pasa eso. Ahí sonamos, ahí ese núcleo sale, se rompió el disco este, se rajó, ese núcleo sale y no vuelve a su lugar, y queda tocando permanentemente la zona del sistema nervioso. ¿Cuál es el tratamiento a una hernia de disco? Y habitualmente, dependiendo de la gravedad y otros factores que evalúa el médico, se opera. A ver, una operación de hernia de disco de este tipo es dolorosa, o sea, no en sí la operación, porque uno en la operación está sedado y no siente nada, pero tiene un posoperatorio doloroso y largo, estamos hablando aproximadamente de 6 meses de posoperatorio, y no son 6 meses lindos, no son 6 meses que uno dice, bueno, me quedo en casa, no voy a trabajar, nada, voy a trotar, aprovecho de ir a trotar, a jugar al fútbol. No, son 6 meses que prácticamente van a tener que estar postrados en una cama. Y, a ver, creo que eso no es lo peor. Lo peor es que te afecta a todos los órdenes de la vida. Esto no es únicamente que te afecta en lo laboral. Esto te afecta a todo lo que te gusta hacer en el día a día. ¿Saben, por ejemplo, qué deporte está recomendado a una persona con esta lesión? Natación. Casi es lo único que puede hacer. Olvídense de cualquier deporte, cualquier actividad que sea de impacto, eso no lo van a poder hacer más. A ver, esta es la parte fea, digamos, pero que a mí me interesa mucho que ustedes entiendan de cómo es la lesión en los discos, cómo es que se produce. Esto está preparado para trabajar así, y yo lo someto a esto, con mis posturas o con los sobreesfuerzos. Después vamos a charlar qué podemos hacer, porque por suerte podemos hacer algo para no llegar a una lesión en la espalda. Algunos consejos generales para cuidar la espalda. El tema de mantenerse erguido. A ver, ya por el solo hecho, cuando estamos parados y por el solo hecho de tener una gravedad, tendemos a que se nos caigan los hombros y no mantener una buena posición erguida. Erguido tampoco significa como un ganadero, pero sí, si tenemos que estar un tiempo prolongado parado, trata de mantener una buena alineación de hombros y mentón. La importancia de sentarse bien. Si yo le pregunto cómo está esta persona acá, el dibujito acá a la izquierda abajo, seguramente van a decir, está re cómodo. Y puede ser que esté cómodo, pero para estar un rato sentado viendo tele o descansando un rato. Pero imagínense si una persona tiene que estar 8 horas trabajando en esta posición. ¿Cómo están todos esos discos? Todos comprimidos. Para eso, en este caso, adoptar una buena postura al estar sentado. Y obviamente que nos va a ayudar el contar con una silla ergonómica para encontrar la mejor posición, como vamos a ver después. El tema de realizar cambios de posturas, si nuestro día a día, nuestra tarea es bastante sedentaria, que le decimos nosotros, un trabajo estático, sedentario, puede ser en una línea de producción o las tareas, por ejemplo, administrativas. Acá lo que se recomienda es cada 2 horas aproximadamente realizar cambios de postura, hacer algunos ejercicios de estiramiento. Eso ayuda mucho a llegar al fin de la jornada sin molestia y a cuidar la espalda. Y también hay que cuidar, como generalidad, la espalda hasta cuando dormimos, por ejemplo. La mejor postura que podemos adoptar para dormir es esta que vemos acá, que figura como A, boca arriba. Ahí es donde mejor se logra la mejor alineación de toda la columna. La segunda mejor posición que podemos adoptar mientras dormimos es de costado. Por ende, la peor posición, donde más comprimimos a toda la columna y peor alineación tenemos, es boca abajo. Y si nuestro trabajo es con videoterminales, con computadoras, saber reconocer cuáles son las posturas inadecuadas más frecuentes. Vamos a ir viendo también qué es lo que la ocasionan y qué podemos hacer para mejorar eso. La primera es el giro de cabeza, o sea, que no tengamos la cabeza alineada con nuestra máquina. La segunda
falta de apoyo en la espalda. La tercera postura inadecuada más frecuente es la elevación de hombros debido a un mal ajuste de... Ahí hay que ver bien qué es lo que pasa, si es por mal ajuste de la silla, no tener la silla adecuada o no tener una buena altura en el mobiliario. La cuarta, falta de apoyo para las muñecas y antebrazos, lo que se llama digitar en suspensión, ¿no? de estar usando tanto el mouse o un teclado y no tener apoyada las muñecas y antebrazos. Y por último, la extensión y desviación de la muñeca al teclear o al usar un ratón. Esa es la quinta postura inadecuada más frecuente que vemos. Vamos a ir viendo cada una de estas por ahí y qué podemos hacer cuando usamos una computadora. La primera decíamos que era el giro de la cabeza y que va a producir por ahí dolor en el cuello, ¿no? En todo el sistema musculatorio de la cabeza. Esto se va a dar por torcer el cuello, como vemos ahí, puede ser por tratar de tipear o de leer algo de que tenemos al costado de la máquina, por tener el monitor muy bajo o el monitor muy alto. Acá, ¿cómo tenemos, cuál tiene que ser nuestra estrategia para minimizar este riesgo y tener el monitor bien ubicado? ¿Qué significa tener el monitor bien ubicado? Y que fíjense que la parte posterior del monitor esté a la altura de sus ojos y enfrente, no que lo tengamos, por ejemplo, esté tipeando acá y el monitor lo tenga acá corrido. Siempre lo más de frente posible y la parte superior del monitor a la altura de la vista. ¿Qué pasa con las notebooks? Más ahora por ahí que muchos de nosotros estamos haciendo home office. ¿Cuál es la estrategia que tenemos que adoptar? Varias cosas. Yo, por ejemplo, acá tengo un atril similar a este, que es muy práctico. Es un atril que lo que hace es colocar la notebook ahí, te la eleva y te permite tener a una buena altura el monitor. Obviamente que esto me implica, y que también es bueno, tener un teclado adicional y un mouse adicional. La notebook es lo más antiergonómico que hay. Y eso que es lo que más se está vendiendo, pero como concepto primario de la notebook, cuando se desarrolló la notebook, no fue pensada para trabajos prolongados. Sí es para aquella persona, como puedo ser yo, que ando por ahí de empresa a empresa, o viajando y que ando con la computadora de acá para allá. Si ustedes van a hacer uso de la notebook en su casa, como puede ser ahora, porque están en el home office, o en la empresa o en su actividad del día a día usan una notebook, tengan presente de tener un atril. ¿No quieren comprar un atril? Bueno, lo otro que podemos hacer es, coloco 3, 4 libros, coloco la notebook ahí y ya le ve el monitor. Lo que sí piensen, y siempre es bueno tener un teclado, los periféricos y un ratón, por ejemplo, y un mouse adicional, ¿no? Para no tener que usar el teclado de la notebook. Fíjense que el teclado de la notebook, por ejemplo, todas las teclitas están pegaditas, no tienen separación. Eso no ayuda a la ergonomía. Para evitar la digitación en suspensión, esto que decíamos, lo que buscamos siempre cuando hablamos de ergonomía es de mantener las alineaciones naturales del cuerpo, sea de lo que sea, columna, brazos, sino ángulos neutros. En este caso lo que vamos a buscar nosotros es crearnos un ángulo, que se nos crea acá, un ángulo de 90 grados y que tengamos apoyadas mínimamente las muñecas. Esto lo vamos a lograr ajustando bien la altura, teclado con mi codo. Para eso tenemos que tener una silla ergonómica que dijimos que nos permite subir y bajar y ajustar esta altura. Y también es bueno por ahí las sillas que tienen un apoyabrazo que nos da un apoyo extra además de la muñeca. Con el tema del mouse, siempre tenerlo, decíamos, mantener ángulos neutros o alineaciones lo más naturales posibles. Acá se produce, en este caso, hay personas que están acostumbradas a usar el mouse alejado
no al costado del teclado. Eso lo que produce es toda una sobrecarga de la musculación y terminamos fatigando todo el sistema y terminamos al fin de la jornada con molestia. El mouse que esté siempre al lado del teclado y que nos permita, decíamos acá, formar ese ángulo de 90 grados. Con el mouse lo mismo que venimos charlando. ¿Qué tenemos que evitar o qué tenemos que buscar? La alineación natural y que no haya estos quiebres para cualquier lado que hacen que después nos pueda terminar doliendo la muñeca. Siempre lo que tenemos que buscar es la alineación natural. Por eso busquemos un buen mouse que sea ergonómico, porque he visto incluso por ahí algunos mouse que son así chiquitos, nada, no nos permiten un buen apoyo, no son lo más amigables en cuanto a ergonomía. Siempre buscar la alineación natural entonces. Para sentarnos, lo que vamos a buscar, vuelvo a insistir con esto, para eso es importante contar con una silla ergonómica. ¿Qué tenemos que buscar? Un buen apoyo lumbar y de toda la espalda en la silla y mantener los pies apoyados en el piso. No que nos queden colgando y no tener separada la espalda del respaldo. ¿Qué pasa si por mi contextura física, porque también tengo que ajustar con la altura del teclado, si soy bajito y quiero ajustar para tener una buena altura con el teclado, lo más probable es que me pase esto? Bueno, habrá que buscar un reposapié, que se llama, que se venden, o fabricárselo o adaptar una cajita de zapato, algo que nos permita, por ejemplo, mantener bien apoyados los pies. Y lo que le decía, si nuestra tarea habitual es estar mucho tiempo detrás de una computadora, lo que se recomienda es cada 2 horas aproximadamente hacer algunos ejercicios de estiramiento. Esto ayuda mucho a fortalecer los músculos, a que no se fatiguen y a llegar al final de la jornada de mejor manera. Incluso hay programitas que se pueden instalar, que son de licencia libre y gratuita, que te guían. Este es uno el que está acá abajo a la izquierda, que vos le pones cada 2 horas, voy a hacer ejercicio, lo programás vos, y a las 2 horas te planta la computadora y te dice cuáles son los ejercicios a seguir. Y en el resto de las tareas, ¿cómo nos protegemos la espalda? Decíamos que la clave está en hacerla trabajar o cargarla de buenas posturas a la espalda. ¿Cómo es entonces mover objetos o mover cosas o tener que levantar cosas? Primero, aproximarse bien a la carga. Decíamos hoy que es como una carretilla o como una palanca. No, como es una palanca la columna, pero es como una carretilla. ¿Qué decía? Cuanto yo más me alejo del punto de apoyo, más es todo el esfuerzo que se transmite al sistema. Entonces, acercarnos lo más posible para minimizar todo ese esfuerzo y que la palanca sea la más chica posible. Buscar el equilibrio, separar los pies a la altura de los hombros, un pie un poquito más adelante que el otro para tener una buena base. Asegurar la presa a mano, tomar firmemente lo que voy a agarrar, lo más cerca posible del cuerpo, y fijar la columna y levantarlo con la espalda derecha. No de esta forma, fíjense, no así. Tengo que levantar ayudándome con la fuerza de las piernas. A ver, esto es una técnica, esto es lo que se conoce como la técnica de levantamiento manual de carga. Al ser una técnica hay que practicarla y ensayarla, como cualquier cosa que hacemos en nuestra vida. Cualquier deporte que hagan, no sé si alguien ha jugado alguna vez al pádel, al tenis, por ejemplo, tiene su técnica. El fútbol también, para patear un penal, los mejores pateadores viven entrenando eso. Natación lo mismo, tiene su técnica. Para cualquier cosa que hagan en su vida, hasta salir a trotar, tiene su técnica para no lesionarse. Con esto pasa lo mismo. Es una técnica, hay que incorporarla, primero hay que estar consciente de que queremos cuidarnos la espalda y decir, bueno, voy a aplicar la técnica,
El primer día capaz que le duelen las piernas, porque tenemos que entrenar a los músculos de las piernas para que hagan la fuerza, ¿no? Pero de eso se trata. Una vez que ustedes incorporan la técnica, después ya no la tienen que pensar, porque ya se le va a hacer hábito y le va a salir inconscientemente. Pero al principio sí, hay que pensarla, razonarla y principalmente llevarla a la práctica. Muchas veces me preguntan el tema de fajas lumbares. A ver, les cuento un poco la historia de la faja lumbar. En su principio, cuando apareció, iba a ser la salvación a todas las lesiones en la espalda. O sea, en las industrias no iba a haber más lesionados en la columna, no se iban a romper más un disco. ¿Creen que pasó eso? No. A lo contrario, incluso en algunas empresas empezaron a tener más lesiones porque le entregaban la faja al personal y el personal se creía, o las personas se creían que le estaban dando la capa de Superman. Y entonces levantaban cualquier cosa de cualquier manera porque tenían la faja. A ver, ¿qué tenemos que entender de la faja? No es un elemento de protección personal que sea obligatorio entregar. Si la empresa a usted le da la faja, úselo, no está de más. Pero ¿qué tienen que tener de claro con la faja? Que no previene la lesión en la espalda. Vieron que la faja, no sé si todos la conocen, es elástica y atrás tiene unas ballenitas. Entonces uno se la pone, como vemos acá en la figura, ¿no? La estira, después tiene otro elástico con velcro, con abrojo, que se tira sobre esa y queda bien sostenida acá en la zona lumbar. Lo que busca la faja es ayudarlos a ustedes a mantener la buena postura al manipular o levantar objetos. Pero la faja por sí sola no previene la espalda, no previene la lesión en la espalda. Es más, si ustedes con la faja hacen mal el movimiento, o sea, adoptan una buena postura, adentro esto está de la misma manera, estamos comprimiendo igualmente los discos. O sea, fíjense que por sí sola no me va a proteger de nada porque adentro no hace ningún efecto. Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes bien claro. Repito, si la empresa le da la faja y ustedes quieren usarla, úsenla, no está de más. Pero tengan en claro que no es por usar las fajas que no se van a lesionar. De la única manera en que ustedes van a evitar la lesión en la espalda es cuidándola, o sea, aplicando la técnica de levantamiento manual de carga que vimos recién, eso de ponerse lo más cerca posible, separar un pie de otro, trabar la espalda, adoptar una postura de cuclilla y levantar haciendo la fuerza con las piernas, o sea, que las piernas hagan la fuerza y no la espalda. ¿Hasta cuánto levanto? Esta es otra pregunta que habitualmente me hacen. Che, ¿cuánto puedo levantar? ¿O cuánto puede levantar una persona? Lo que puede levantar en sí una persona depende de muchos factores. No es lo mismo un hombre, una mujer, el estado físico, una persona que tiene entrenamiento, no. Pero ahora, en lo laboral, ¿cuánto puede levantar? Y también depende de muchos factores. Hasta el año 2003, en nuestro país no teníamos ninguna legislación que hablase al respecto. O sea, sí mencionaba algo de levantamiento manual de carga, pero en ningún lado estaba establecido cuánto podía o cuánto era lo recomendable que podía levantar una persona. En el año 2003 salió esta resolución, pero tampoco da un número exacto. ¿Por qué? Porque hay que estudiar cada caso, y no todos los casos son iguales. ¿Qué se tiene en cuenta? Y no es lo mismo levantar 100 cosas por hora que una cosa por hora. No es lo mismo si lo que voy a levantar lo tengo cerca de mi centro de gravedad o alejado, que se agranda esa palanca que decíamos. Entonces, son todas esas cosas. No es lo mismo si tengo que levantar del piso o arriba de los hombros o sobre una mesa. Todas esas cosas son las que se estudian en los famosos estudios ergonómicos o protocolos ergonómicos y se hace un análisis y lo que sí tiene esta resolución, entrando esos valores, nos va a decir lo recomendable para una persona. Lo que se ha establecido en general es que una persona no levante más de 25 kilogramos. Tomen como regla general eso. Después, ya le digo, en cada una seguramente de su empresa
hay hecho algún relevamiento y estudio ergonómico y está la recomendación de cuánto se puede levantar. Porque se tiene en cuenta todas esas cosas. La frecuencia, cuánto levanto, digamos, en X cantidad de tiempo, de dónde a dónde, qué tan alejado estoy de mi centro de gravedad. Nada más, no les quiero robar mucho más tiempo. Les agradezco la atención que le hayan prestado a mi charla. Vamos a continuar esto con una pequeña evaluación de unas preguntas. Primero, nosotros vamos a evaluar el conocimiento que adquirieron ustedes en esta charla y después nos gusta que ustedes nos evalúen a nosotros y nos cuenten qué les pareció esta metodología de capacitación. Nada más, nuevamente les agradezco, espero que sigan bien, cuídense y espero que muy pronto podamos volver a vernos y tengamos esta charla presencialmente.